hacia las cosas que Él nos quiere dar, compartir, bendecir. Tomaremos esta mañana el libro de Proverbios en los mensajes que vienen, y para esta ocasión, el primer culto, tomaremos el capítulo 2 del libro de Proverbios y vamos a estudiar el capítulo 2 por completo. Bueno, el miércoles las hermanas, en el mensaje del miércoles de las servidoras, Dios nos entregó una palabra muy maravillosa, muy retadora. En Proverbios 9 uno sale con aquel anhelo, aquella búsqueda de andar y perseverar en el camino de Dios, porque allí hay pan y vino siempre para nosotros. Capítulo 2 del libro de Proverbios, hermanos. ¿Lo tienen? Vamos a leer los últimos 2 versículos y a partir de ahí enfocarnos en todo el capítulo. Versículo 21 y 22 del libro de Proverbios, capítulo 2. ¿Estamos? Porque los rectos en la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Padre, estamos esta mañana porque nosotros queremos heredar la tierra. Queremos la tierra como el símbolo de tus bendiciones a nuestra vida. Queremos habitarla y permanecer en ella. No queremos ver cómo las cosas buenas de la vida que nos has entregado se nos van alejando, nos son arrancadas por nuestra necedad. Por tanto, Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tengas misericordia y puedas hablarnos con tu palabra y con tu espíritu. Espíritu Santo, sensibilízanos a tu palabra, porque allí está el camino de permanecer en las bendiciones que tú nos quieres entregar y las que ya nos has entregado. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanitos. Espero, hermanos, que ese amén sea de verdad con el corazón. Que le pidamos a Dios que nuestra vida pueda permanecer en las cosas buenas con las que Él adorna nuestra vida, y aún más con las cosas buenas que Dios adornará nuestra vida, porque el Dios de la Biblia es un Dios que quiere bendecir nuestra vida. Ese es el Dios de la Biblia. No es un Dios que quiere maldecir, es Dios que quiere bendecir. El Dios de la Biblia es el Dios que piensa en el ser humano y piensa en darle lo mejor. Así ha sido desde siempre. Desde los orígenes de la creación, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Él comienza a prepararle casa al ser humano. Dios no hizo primero al ser humano porque no había la condición para que éste pudiera vivir a plenitud. Dios primero le proveyó una casa de bendición. Dios primero le proveyó una casa de provisión, una casa en la cual Él pudiese tener todas las condiciones óptimas para vivir a plenitud. Y Dios fue con su palabra armándole la casa. Dios fue con su palabra haciéndole casa, porque Dios siempre le busca casa al ser humano. Porque Dios no desea que el ser humano sea nómada, que el ser humano sea errante, que el ser humano ande desorientado por la vida. Dios siempre le quiere buscar al ser humano el hábitat ideal en el que él pueda vivir a plenitud. ¿Estamos, iglesia? Cuando Dios piensa en usted, piensa en mí, siempre está pensando en rodearnos de las mejores condiciones en las que podamos vivir su misericordia. Porque es siempre la intención de Dios
revelarse a nosotros, pero Él se revela a nosotros no en conceptos, sino en realidades de vida. Dios se revela en nosotros no en ideas. Dios se revela a nuestra vida al crearnos condiciones que hablen de su misericordia, que hablen de su amor, que hablen de su preocupación por nosotros. Dios se revela a nuestra vida, pero no se revela en lo abstracto. ¿Qué fue eso? Apaguen el diablo. Cuando Dios se revela, hermanos, Él no es que nos revele ciertas ideas. Cuando Dios se revela, nos revela propósitos. ¿Me están oyendo, hermanitos? Cuando Dios se revela, no nos revela dogmas. Dios nos revela su carácter. ¿Estamos? Y al revelarnos el carácter, nos revela sus propósitos. Y en sus propósitos, Dios siempre nos revela esos planes que Él tiene en nuestra vida. En la Biblia, una palabra que se utiliza para hablar de esos propósitos, una palabra que se usa para esos planes, es la palabra tierra. Es lo que Dios siempre ha querido para el ser humano. Tierra, un lugar donde el ser humano viva a plenitud. Así fue desde los comienzos. Dios le preparó casa al hombre cuando Israel estaba, bueno, cuando Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Dios le dice: vete de tu tierra, de tu casa y de tu parentela. ¿A dónde le dice? A una tierra que yo te mostraré. Dios es un Dios que siempre nos está conduciendo a una tierra. Tierra en la Biblia será la expresión para hablar de ese destino al cual Dios quiere llevar nuestra vida, un destino marcado de plenitud, un destino que se describe como una tierra que fluye leche y miel, porque Dios no nos lleva a una tierra de aridez ni sequía, nos lleva siempre a una tierra que fluye leche y miel. Cuando Israel estaba esclavo en Egipto, la promesa es: sácalos, ve a Egipto, le dice a Moisés, y dile a Faraón que así digo yo: deja ir a mi pueblo y dile a mi pueblo que van a una tierra que yo le daré. Tierra, y comienza en Deuteronomio a describir. Es maravilloso. Miren, hermanos, es que Dios no busca un perjuicio para usted. Cuando nosotros predicamos de Dios, del Evangelio, cuando les hablamos de Dios, no es porque los queremos invitar a una religión. Nosotros predicamos. Si usted cree que a ese Dios que predicamos lo va a encontrar y lo va a disfrutar y lo va a vivir en una determinada iglesia en particular, le decimos: está bien, vaya. Si cree que lo va a vivir en una religión particular, le decimos: está bien, tómela. Si cree que es en este lugar donde puede vivir esa experiencia de Dios, le decimos: pues quédese. Pero no les predicamos para que se queden necesariamente. Les predicamos para que entren en una relación con ese Dios que busca casa para usted, que busca tierra para usted. ¿Me están oyendo, hermanitos? Lo que le predicamos es que Dios le ha llamado a vivir tierra. Y tierra es la palabra que usa la Biblia para hablar de los propósitos buenos de Dios para ustedes y para sus hijos. ¿Me están oyendo, iglesia? Y entonces, pero como siempre, llegar a esa tierra implica un camino e implica caminar.
Y resulta que muchos comienzan la caminada, muchos inician la caminata, pero en el camino van encontrando obstáculos, van encontrando situaciones de desánimo, van encontrando realidades que los desorientan, van encontrando tentaciones que los seducen, y entonces algunos se van quedando a la orilla del camino. Los versículos que hemos leído, versículo 21, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán. Hablamos de la tierra. ¿Qué es la tierra? Lugar de bendición de Dios para mi vida. Yo tengo mi tierra, es decir, aquello que Dios prepara para mí. Usted tendrá su propia tierra. Cada quien sabe a dónde Dios lo está llamando. Cada quien sabe cuáles son las promesas de Dios a su vida. Cada quien sabe cuáles son esas palabras con las que Dios ha adornado, ya sea de promesa, o cada quien sabe cuáles son las bendiciones que ya ha comenzado a recibir. Pero respecto a la tierra hay dos cosas. Uno, tenemos que llegar a ella, y dos, debemos permanecer en ella. Porque en la bendición de Dios hay que alcanzarla y hay que permanecer. Y el ser humano fracasa a veces en cualquiera de las dos. Uno, no logra llegar, o dos, llega pero no permanece. ¿Me van siguiendo en eso? Israel es el tipo ejemplar de esto y que sirve como modelo para la vida cristiana nuestra. Unos llegaron, otros no llegaron. En el camino se dieron una serie de situaciones en las cuales algunos, bueno, no algunos, muchos, no lograron llegar a la tierra, quedaron postrados en el camino. Y lo que Dios quiere es que ninguno de nosotros quede postrado a medio camino. Estamos aquí para que la palabra de Dios nos ilumine, a fin de que ninguno de nosotros dejemos de alcanzar las gloriosas bendiciones con las que Dios quiere adornar nuestra vida. Estamos aquí y le pedimos a Dios en su palabra que nos asista, porque no nos queremos quedar a medio camino. No quiero dejar de alcanzar las cosas que Dios aún tiene para mi vida. Dios me ha dado mucho, hermanos. Dios ha sido bueno en gran manera, pero yo sé que aún hay más. Como le dijo Dios a David: mira, David, cuántas cosas te di y aún te hubiese dado más, pero has actuado neciamente. Imagínense todo lo que David tenía. Quizá él pensaba que ya lo tenía todo. Quizá ni él mismo siquiera imaginaba qué cosas más podría tener. Pero Dios le dice: yo te hubiese dado muchísimo más. Saben, hermanos, a veces el no imaginar qué más Dios puede darme, es que Dios no tiene límites. Él no tiene fronteras. Él tiene muchísimo más. Estamos aquí porque lo que Él ya nos dio, Él todavía tiene mucho más, y no quiero dejar de alcanzar las cosas más que Él tiene para nuestra iglesia, para nuestro ministerio, para nuestra familia, para ustedes, amados hermanos. Dios tiene todavía más. Pero también estamos aquí porque las cosas que ya hemos alcanzado
no las queremos perder. Yo no las quiero perder, no sé usted, hermano. Piense por un momento 2, 3 bendiciones que tiene en su vida en este momento. Piense por un momento, ¿no?, en su mente, en su corazón, qué realidades personales, familiares, laborales, empresariales usted ha logrado alcanzar, qué nivel de estabilidad ha logrado tener, qué bendición tiene que no tiene otra persona. Si usted está estudiando, es una bendición que no tiene otro que quisiera estudiar y no tiene los recursos. Usted puede estudiar, esa es una bendición. Usted tiene un padre, una madre que le puede pagar su estudio, pues es una bendición. Hay muchos que quisieran tener para estudiar y no pueden. Tiene usted un trabajo, es una bendición. Tiene un negocio, es una bendición. ¿Qué más tiene en su vida que ha logrado alcanzar por la gracia de Dios? Esa es una bendición. Ahora pregúntese si usted quisiera perderla. Si usted quisiera que eso se le fuera a tierra, quisiera que eso desapareciera. Le pregunto, ¿quisiera que se le perdieran las cosas buenas con las que Dios ha adornado su vida? Pero quiero decirle que puede perderlas. Quiero decirle que las puede tener tan seguras en su mano y se le pueden ir. Quiero decirle que garantías humanas para asegurar lo que tenemos no hay. Garantías humanas para asegurar lo que tenemos no hay. Pero es posible que no las perdamos. Hay un camino posible, no solo para no perderlas, sino para alcanzar más. Y es lo que nos dice el versículo 21. ¿Qué es necesario tener para habitar la tierra? Ajá, que es necesario para permanecer en la tierra. En la Reina Valera dice rectos y perfectos. ¿Cómo dice la NBI? Íntegros y perfectos. Íntegros y perfectos. Cuando la Biblia habla de perfectos, hace un tiempo prediqué sobre la palabra perfecto, no sé cuánto recordarán. No habla de perfectos como alguien intachable, impecable, que no comete ni un tan solo error. No, esa no es la idea, porque eso nadie podría alcanzarlo. Cuando habla de integridad y de perfección, está hablando de una vida que busca siempre caminar en el rumbo adecuado, correcto. El que no quiere desorientarse, el que quiere andar siempre en la línea derecha, pues significa. Entonces, tenemos bendiciones de Dios y Dios aún tiene más. Pero en términos humanos, yo puedo perderlas si tomo el camino equivocado. Pero si me mantengo en el camino correcto, no solo mantendré lo que tengo, sino que alcanzaré las cosas con las que todavía Dios quiere adornar mi vida, mi ministerio, mi hogar, todo lo que Dios quiere darnos. Y significa, hermanos, significa esto, podemos aún estar atravesando horas difíciles, pero lo que Dios tiene preparado para nuestra vida será la respuesta que nos va a empujar, que nos va a sacar de esta adversidad o de esta limitación y nos conducirá a esa tierra que Él tiene. Mire, hermano, yo le digo, lea Éxodo, Levítico, Éxodo, Número y Deuteronomio, léalos en su casa, léalos. Porque usted va a descubrir allí todas las cosas que entorpecieron al pueblo de Israel rumbo a la tierra. En este capítulo 2 se nos va a señalar cuál es el camino para mantenernos justamente en la senda recta. Si yo quiero la tierra que Dios me tiene, Dios no solo ha establecido una tierra, sino que ha establecido un camino. ¿Estamos? Dios no solo prepara mi tierra,
sino que me señala un camino para llegar a la tierra. ¿Cuál es ese camino? Ese camino es su palabra. Hay una tierra y hay un camino. ¿Estamos ahí? Hay una tierra y hay un camino. Ese camino es su palabra. Ahora, aquí entra el tema de Proverbios. El tema de Proverbios se construye sobre dos términos: la sabiduría y la necedad. ¿Qué es entonces en este contexto la sabiduría? La sabiduría es nuestra capacidad espiritual de poder mantenernos en el camino que Dios ha trazado y que nos conduce a la tierra. ¿Y qué es la necedad? La necedad es tomar un camino distinto, que puede ser mi propio camino o puede ser el camino que los amigos nos ponen, nos invitan a andar, y que no me conducen a la tierra, sino que me conducen a un destino de destrucción. Dirá al hoyo, dirá Proverbios. Entonces, Dios me prepara tierra y me pone un camino. Si yo quiero la tierra, si usted quiere la tierra, Dios le propone no una religión, le propone un camino. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Y ese camino es su palabra. Su palabra. Aquí está la palabra. Apegarse a ese camino es dar pasos decisivos hacia la tierra que Dios tiene. Pero cuando yo comienzo a escuchar otras voces, no, hombre, bicha, me salí del cantón, veníamos a vacilar, vamos a la disco. Es un camino. No, hombre, tan santa te crees ahí en las cosas de Dios. Probá un poco el mundo, mamayita. Probá un poco del placer, te va a ayudar a madurar. A madurar, a ver qué. Tal vez a podrirse. No, hombre, vos, si va a ser un tirito rapidito, venite, hombre. Sí, caminos hay en torno a nosotros. Y la pregunta es justamente esa: ¿cómo yo persevero en el camino que me lleva a la tierra? No estamos hablando de cómo persevero en una religión, no, cómo persevero en el camino que Dios ha trazado para mi vida. Y eso es lo que el capítulo 2 quiere decirnos. Quiero compartirles brevemente la estructura del capítulo 2. Saben que los libros poéticos son tan complejos porque, como son poéticos, utilizan metáforas y estructuras que a veces no se logran traducir correctamente del hebreo al español, y a veces en la traducción se pierde la estructura. Vamos a tratar de recuperar esta mañana brevemente, y decimos así: capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4, hay un llamado que hace, diríamos, ya sea el maestro o el padre espiritual, un llamado a prestar atención a la palabra como el camino que lleva a la tierra. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escuchares como a tesoros. Esta es la introducción del 1 al 4. ¿Y de qué habla del 1 al 4? Habla el camino que Dios propone. Dios propone un camino, y el camino es recibir, versículo 1, recibir
la palabra, guardar los mandamientos en el corazón, poner atención con el oído a la sabiduría, inclinar el corazón a la prudencia, clamar por la inteligencia, oír a la prudencia, buscar todo esto como plata o como tesoro. En síntesis, los versículos del 1 al 4 nos hablan del camino que Dios nos propone para llegar ¿a dónde? Para llegar a los versículos 21 y 22, que es la tierra. Entonces, del 1 al 4 tenemos el camino que Dios nos propone. Y ese camino consiste en ponerle atención a la palabra. Si usted quiere llegar a la tierra que Dios le ha trazado, tiene que ponerle interés, atención y cuidado a la palabra. No digo tiene que ir a la iglesia, porque puede ir a la iglesia y estar poniendo atención a otras cosas y no a la palabra. No le digo pertenecer a una religión, no le digo ser miembro de, porque hoy día ser miembro de cualquier religión es común. No, lo que Dios propone, si quiere llegar al destino trazado por Él, es su palabra. Aquí, hermanos, no hay donde perdernos. Aquí todo está clarito. Usted se mantiene en la palabra, usted le pone interés a la palabra, usted acude a la palabra, usted le da cabida a la palabra y usted se encontrará siempre en el camino correcto. Usted se dedica a meditar la palabra, a leer la palabra, a decirle a Dios: Dios, quiero entender tu palabra, Dios, yo quiero vivir en tu palabra, yo quiero seguir tu palabra. Hermano, ahí no va a tener dónde perderse. Pero dígame, ¿qué porcentaje de cristianos hoy día de verdad le dan a la Biblia, que es la palabra viva de Dios, una preocupación? ¿Cuántas veces usted se ha rebuscado por una Biblia como se ha rebuscado por un celular? ¿Cuántas veces usted se ha preocupado por la pérdida de la Biblia como cuando se preocupa por la pérdida de un celular? ¿Cuántas veces agonizamos, como dice aquí, si clamares como a plata? Sí, Señor, yo quiero tu palabra. ¿Cuántas veces usted le ha rogado a Dios que le enseñe la palabra? ¿Cuántas veces ha llorado delante de Dios? Dios, yo quiero tu palabra, yo no quiero apartarme, tu palabra es mi mejor tesoro. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces inclinamos el corazón? ¿Cuántas veces lloramos ante Dios diciéndole: Dios, yo quiero tu palabra en mi vida, yo no quiero apartarme de tu palabra es mi luz, tu palabra es mi vida, tu palabra es mi fortaleza, tu palabra es mi consuelo, tu palabra juzga mi vida, tu palabra alimenta mi vida? ¿Cuántas veces la palabra logra entrar en nosotros como agua fresca? Claro, después nos preguntamos: ¿y yo por qué no alcanzo a llegar a lo que Dios tiene para mi vida? ¿Y yo por qué no alcanzo a tener lo que Dios me ha ofrecido? Preguntémonos: ¿estamos tomando su palabra con la seriedad que esto implica? Dios solo pone un camino. ¿Quieres llegar a la tierra que yo te he prometido? Y si decimos sí, entonces Él nos dice: mi palabra es el camino. Ahora, si a la palabra no le ponemos atención, no podemos esperar mucho, hermanitos. Porque del versículo 5 en adelante vienen los resultados de tomar el camino correcto. Y enumerará
5 resultados en los cuales, lastimosamente, como dije anteriormente, la estructura no nos ayuda, por eso se los voy a decir. Versículo 5, después que viene diciendo, si la buscares como un tesoro, entonces, primer resultado, entenderás el temor del Señor. Versículo 9, entonces entenderás juicio y justicia. Fíjese bien, hay 2 resultados. Cuando usted se mantiene en la palabra, hay 2 resultados, diríamos, en los que usted va entendiendo cosas. Porque cuando uno comienza el camino, uno no entiende muchas cosas. Y uno dice, yo no comprendo esto, yo no sé por qué lo otro, aún no entiendo por qué Dios está aquí, aún no comprendo el por qué tengo que hacer esto. No comprendemos. Pero en la medida que nuestra vida va entrando en la palabra, comenzamos a comprender. ¿Me explico? Si usted quiere entender los misterios de Dios para su vida, entre en la palabra. Por eso dice, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, porque Él provee sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. En otras palabras, cuando usted se acerca a la palabra, usted entra en un nexo con Dios. ¿Cuál es mi nexo con Dios? La palabra. Si no hay palabra, usted se está distanciando. El nexo con Dios no es un templo. El nexo con Dios no es un líder. El nexo con Dios no es el papá o la mamá. El nexo con Dios no es una iglesia. El nexo con Dios es la palabra. La palabra es el nexo con Dios. Si usted quiere entender por dónde Dios lo lleva, porque hay momentos que no entendemos, y Dios por dónde me lleva, porque yo no entiendo. Yo le pido a Dios una cosa y me sale otra. Yo le digo, ayúdame en esto, y Él me ayuda en otra cosa. Yo le pido rojo y me da blanco. Entonces no entiendo a Dios. Ahora, quiere entender por dónde Dios lo lleva y qué es lo que Dios está haciendo y cómo Él está obrando. Hay que tener esa sabiduría y conocimiento. Y cuando yo busco la palabra y me meto en la palabra y me sumerjo en la palabra, comienzo a entender los caminos a veces inexplicables de Dios. A veces no entendemos de entrada. Y usted dice, ¿cuántos aquí decimos, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios tal cosa? ¿Y por qué Dios aquí? ¿Y por qué Dios allá? ¿De qué estamos hablando? De los caminos a veces extraños de Dios. Y cuando usted no entiende a Dios, el diablo aprovecha para decirle, ajá, y tu Dios, mira, y le servís, y lo seguís, y le recibiste, mira, y comienza a sembrarle la duda. Y la duda lo va a desorientar, hermanito. Comienza a desanimarlo, comienza a confundirlo, comienza a trastornarlo, a fin que usted abandone el camino, porque Él viene para matar, hurtar y destruir. Mas la palabra de Dios en Cristo viene para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, nuestra ignorancia de Dios, nuestra ignorancia del mover de Dios es la puerta exquisita del diablo para apartarnos del camino que nos lleva a mi tierra. Y para no tener tal ignorancia, sumerjámonos, ¿a dónde? En la palabra.
para no ignorar a Dios ni sus caminos, metámonos ¿dónde? En la palabra. Hermanos, esto no es cosa de magia. No es cosa de que vaya allá, venga para acá, voy a orar por usted, ahora. Y ya usted ya está en la tierra. No, hermanito. No se me acostumbren a magia. No, no, no. Creemos en el poder de Dios. Creemos en que Dios puede tocar. Pero tiene que haber una búsqueda de parte suya de manera sistemática y disciplinada de ahondar en los caminos de Dios trazados en la palabra para que usted le pueda entender y comprender, porque ahí cuando se meta a la palabra usted se va a identificar con hombres y mujeres que vivieron las mismas luchas, tentaciones, problemas, dificultades que usted vive, y esa palabra lo va a iluminar, lo va a sostener, lo va a mantener para que usted llegue a la tierra de Dios. Pero si no se mete en la palabra, puede andar en 100 iglesias si quiere, puede ser parte de todas las religiones si quiere, y no va a llegar a ninguna parte, porque lo único que lleva a la tierra de Dios es su palabra, no la religión. Segundo, versículo 9. Entonces entenderás juicio, justicia y equidad y todo buen camino. En la palabra Dios le va a decir qué quiere de usted. Y Dios quiere esto: que usted viva en justicia, juicio y equidad. En la palabra Dios lo va a alumbrar. En la palabra Dios lo va a iluminar, porque la palabra le va a dar siempre lo que es correcto. La palabra le va a decir cuando esté obrando bien y cuando está obrando mal. La palabra no le va a hacer el ojo pacho como el chero. Usted puede ir donde el amigo y le dice: hey, mira lo que hice, hey, qué bueno, me llega, dame un poquito. No, no, no. La palabra le va a decir: mira, estás mal en lo que estás haciendo, sin grises, con toda claridad, porque la Biblia no esconde nada. La Biblia no le hace lado a nadie. La palabra de Dios no trata de componer la vida de nadie en el sentido de presentarle las cosas buenas. No, no, no. La Biblia habla de un Abraham que era un hombre de fe, pero habla de los momentos que era un gran pajero. Está en la Biblia. Imagínense que en 2 veces dice Génesis que expone a la mujer, y en una de esas dice que se casó Sara con, no sé si fue con el de Egipto o con el de Elimelech, con Elíasar o Elimelech, ¿verdad? No sé con quién de los dos fue que se casó, porque en las 2 cosas Abraham le dijo: mira, cuando entremos ahí, decí que son mi hermana. Y claro, como dice la Biblia, que era un bombón Sara, ¿verdad? Y el rey le echó el ojo, y uno de ellos se casó. La Biblia habla del David valiente y guerrero que ama al Señor con toda su alma, el dulce cantor de Israel, la lámpara de Israel, el hombre conforme, cuyo corazón es conforme al corazón de Dios. La Biblia habla de eso, pero a la vez habla de David, el asesino, el adúltero, el que mató a Urías. Y no solamente la forma no solamente que lo mata, la forma en que lo mata hace que el hombre lleve su propia carta de condena. O sea, es tremendo. Habla de Salomón, el más sabio, le dice, pero el más déspota, ladrón, opresor. O sea, la Biblia no le anda escondiendo nada a nadie. ¿Me
están oyendo? A veces usted anda buscando, ay, es que solo mal de mí habla este. Porque a usted le encanta la gente que diga solo maravillas suyas. Mira qué lindo te queda el pelo. ¡Ey, qué chiva tu corbata! ¡Qué linda su falda! ¡Ey, qué bueno sus lentes! ¿Y qué se hizo en el pelo, hermanita? O sea, queremos que nos hablen solo de cosas lindas de nosotros. Pero la Biblia no. La Biblia le va a decir lo bueno, bonito que hay en usted, y le va a decir lo terrible, lo nefasto que hay en nosotros. A todo gato color, sin andar componiendo nada a nadie. Entonces ahí entendemos juicio, justicia, discernimiento, equidad. Ahí comencemos a entender lo que Dios quiere. Mire, ¿y será malo esto? No me pregunte, hombre, lea la Biblia. Mire, y voy de aquí, no me pregunte, lea la Biblia. Yo quisiera se lo puedo decir aquí en adelante, hermano, a todo el que me diga, mire, pastor, ¿y qué piensa? Lea la Biblia. Pastor, ¿y qué cree? Lea la Biblia. Yo no la voy a leer por usted. Vaya usted y lea la Biblia y que el Espíritu le guíe, hermanito. No sea haragán. Todos lo quieren masticadito. Ya lo quieren todo resumido. Solo copia y pega, como hacen ahora los estudiantes para presentar trabajos. Ay, me desvelé un mes. No, solo copiaban, pegaban, copiaban, pegaban. Así quieren aquí en la vida cristiana. No, construya su propia comida masticando la palabra. Ahora, pero también no solo nos ayuda a comprender cosas, no, nos aparta, nos libra. Y aquí voy rápidamente. Y aunque no aparece así en el hebreo, pero en el versículo 12 está un para. O sea, si clamamos a la plata y a la sabiduría como tesoro, tendremos tres cosas. El 12 dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Es lo primero. Lo segundo, aquí en el 16 debe existir también un para, que en la traducción se pierde. Por tanto, debe ser leído así: para ser librado de la mujer extraña. ¿Estamos? Y en el 20 se debe traducir así: para andar en el camino de los buenos. Entonces, cuando buscamos la palabra, cuando clamamos por la palabra, cuando bebemos la palabra, entendemos a Dios y entendemos lo que a Él le agrada. Pero la palabra nos preserva de dos peligros. ¿Cuáles son? Ya los dije. Versículos 12 y 16. 12 y 16. ¿De qué nos guarda? Primero, 12, del mal camino de quienes, de los hombres que hablan perversidades. Primero, nos libra de los hombres en cuyos caminos hay perversidades. Dígame, joven, señorita, hombre, mujer, cuando usted se apartó del buen camino, ¿no estuvo de por medio de una persona ahí? ¿No puede recordar que fue ese chero que se acercó? Usted, hermanita, que era una servidora entregada, cuando apareció ese peludo, ¿no fue lo que la hizo perder el camino? Dígame si en los momentos que se ha desviado del camino no ha habido un hombre de por medio. Dígame, sea sincero. En el caso de los hombres me refiero a un amigo de por medio.
Y en el caso de las mujeres, un, no más, un hombre, digamos más. Un amigo con derecho. Diga, ¿no ha habido un hombre de por medio que le llevó por la ruta equivocada? El chero, el vecino, el compadre, el primo. Te pregunto, ¿no es un hombre a veces, señorita, el que la aparta del camino? ¿El que le complica la vida? ¿El que le pinta estrellas y las lunas que ve del porrazo que le va a dar cuando yo tengo acompañado? Te voy a bajar la luna, mi amor, y la luna es lo que menos bajó. ¿Cuántos pierden el camino por esto? 16. ¿De qué es librada? De la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Ay, qué guapo, chino. Y ahí va aquella. Digan, hombres, cuando se han apartado del camino de Dios, ¿no ha habido una mujer de por medio? ¿No se fue su corazón tras eso? ¿A cuántos una mujer los ha sacado del camino de Dios? En el caso de las mujeres, una su amiguita. Vení, bicha, no seas india, salí del cantón, vamos al vacilo. Y ahí está, bien hundida. Hay hombres, mujeres, que aparecen en el camino de nuestra vida, que en lugar de potenciar nuestro destino, aparecen para robarnos tiempo, energía y a veces lo peor, para apartarnos de un solo del buen camino. ¿Y cómo puedo hacer para distinguir la influencia buena y saludable de alguien? La palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo. Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. ¿Cuántas personas aparecen a su alrededor? Muchas. Proponiéndole aquí, allá, vamos, tomá, hagamos, vení, comamos, probemos, subamos, bajemos. Pero la palabra nos ayuda a discernir. Mira, es tu amigo, pero no te trae cosas buenas. Solo mira en qué terminaste. Solo mira a dónde van. Solo mira que el día como venían a la 1 de la mañana y le robaron hasta los calcetines. Solo mira cuántas materias acabas de dejar. Solo mira cómo van tus notas. Solo mira cómo has perdido lo que estabas haciendo. Analice. ¿Quién le analiza? La palabra. La palabra. Si no se mete con la palabra, sus días y mis días están contados. Pero si nos metemos con la palabra, permaneceremos en la tierra. Esta mañana, hermanitos, ¿por qué no reconoce la necesidad de la palabra de Dios en su vida? Esta mañana, ¿por qué no reconocemos que necesitamos más de Dios, más de su palabra? Porque a veces nos encontramos al borde o a la orilla del camino complicados. Podemos estar atravesando una situación muy difícil. Pero quiere que le diga una cosa. Su palabra siempre tiene el poder de volvernos a poner en el rumbo correcto.
Su palabra siempre tiene el poder de volvernos a dirigir en la dirección adecuada. Ese es el poder de la palabra. Es que la palabra tiene el poder de reconstruir lo destruido, de reencontrar lo perdido, de volver a la alegría y a la frescura de caminar en el sendero de Dios. Solo hay un camino para llegar a lo que Dios tiene: la palabra. Y sabiduría es tomarme un tiempo y reconocer que muchas veces la palabra no es parte de nuestra vida, no es parte de nuestra dieta diaria. Necedad es insistir tercamente en el camino que no trae provecho, pero usted se empecina en seguirlo. Y sabiduría es reconocer la necesidad de Dios y de su palabra para ir por el camino que me lleva a la tierra. Póngase de pie un minuto, hermanitos. ¿Qué le dirá a Dios usted conforme a la palabra? ¿Qué le pedirá?